Este viaje es presentado por los queridos libros Corte de Cinta y Los Héroes del Tiempo. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. El viaje de hoy es el tramo Castro-Quillón en un bus salón cama que venía trabajando desde la ciudad de Valdivia. El bus recorre unos 465 kilómetros y yo hice cerca de 85 kilómetros en el viaje. En el final del video también les mostraré un poco del hito cero en Quillón. Este viaje comienza con un mini especial mirando buses en el terminal que tiene Cruz del Sur en Castro. Después de almorzar y comprar algunas cosas que necesitaba en los negocios cercanos, me fui al terminal para sentarme y aprovechar de ver algunas unidades de la empresa. No las grabé todas, eso sí, pero fue una buena previa antes de tomar el bus. Acá tenemos la 806, uno de los New G7 que trabaja generalmente en las rutas de Santiago, salón cama de 39 asientos. Lo más probable es que saliera en la tarde rumbo a la capital, y de las combinaciones de colores que hay en estos buses, esta me parece una de las más bonitas. Al lado de ella estaba la 803, que hace servicios entre Concepción y Chiloé. Como que a esa hora se pueden ver muchos buses en el recinto de Castro. Les paso el dato. A un costado estaba la 775, el Paradiso 1200, que hacía servicio a Santiago ese día, con categoría clásico. Esto es la iglesia de San Francisco, icónica de Castro y obviamente también de Chiloé, una de las que son monumento histórico y patrimonio de la humanidad. Mi bus ya debía llegar, así que me paré para poder grabar y justo me topé con el bus de mi viaje de ida, que ya estaba retornando rumbo a Santiago. El bus sale a las 15:15 desde Quillón y llega cerca de las 9 de la mañana a la capital. La 805 vuelve a lucirse ante la cámara en su periplo de vuelta. Desde Castro, este bus sale a las 17:05 horas. Llegó con harto tiempo de anticipación. Junto con el 805, llegó otro bus que tenía como destino final a la ciudad de Castro. Ignoro desde dónde venía, era la 717, uno de mis G7 Volvo favoritos de la empresa. Es súper bonito, pero nunca me toca. Me gusta mucho la combinación de colores que tiene, aparte de que pega muy bien con las otras pinturas que tradicionalmente ha tenido la empresa. Los pasajeros se bajaron, recibieron sus equipajes y al ratito, en poco tiempo, el bus se devolvió, retrocedió y se fue a guardar donde lavan los buses. Estos buses también son salón cama de 39 asientos y ese bus es 2016. La 805 seguía en el andén y de hecho en un ratito se fue ya rumbo a Santiago. Fue en esta pasada que le pude hacer una mejor foto, pues cuando llegamos no había mucho espacio ni ángulo para ello. En Puerto Montt volverían a cambiar de tripulación. Y en cuanto a mi bus, yo seguía atento para ver cuándo llegaría. Estaba un poquito impaciente, nunca había hecho el tramo a Quillón, quería conocerlo y también quería saber qué bus me iba a tocar. El bus que llegó fue la unidad 790, un G7 con chasis Scania, toda una novedad en su momento porque casi todos los buses salón cama de la empresa eran Volvo, y esto fue de los primeros Scania. Este bus trabaja en la ruta Valdivia-Quillón junto a la 797 por lo que me contaron. Mi asiento es el número 3, el asiento individual de la ventana panorámica. Tanto la ventana panorámica como los laterales están polarizados. En Chiloé tengo la fortuna de conocer muchas partes, pero nunca había estado en Quillón. Lo más al sur que llegué fue Keilen, que es muy lindo. Eso era algo que me motivaba de este viaje, poder conocer cosas nuevas. Esto es la plaza de armas de Castro, con algunos edificios públicos. Está la gobernación provincial, el correo, por otro lado también está la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. A nosotros nos tocaba seguir ese Irizar que alguna vez fue de Expreso Norte, estaba haciendo servicios de turismo. Hay muchos buses que vienen por agencia de turismo a Chiloé, sobre todo en los veranos, pero también se pueden ver en otras épocas del año. Esta parte del camino es muy bonita, la Panamericana, donde estamos yendo, va bajando, y se ven varios sectores residenciales de Castro, y pegadas al agua están las casas sobre los palos, los famosos palafitos tan característicos de esta ciudad. Hay varios palafitos de diferentes colores, diferentes también funciones. Algunos han sido convertidos en hoteles, hostales, restaurantes, pero todos partieron siendo viviendas precarias. Cuando uno llega al puente que atraviesa el río Gamboa, que desemboca justamente acá, hay un mirador donde la gente para a tomar fotos.
También en la parte alta, cerca de la plaza de armas, hay otro mirador donde se pueden ver los palafitos. Paso el dato. En ese sentido, Castro es una ciudad muy fotogénica. Yo nunca me he quedado en un palafito, no podría decirles cómo es la experiencia, pero a lo mejor alguno de ustedes sí se ha quedado en uno y podría contar cómo es. El bus iba con público, aunque no iba tan lleno, es un servicio diurno. En estos momentos estamos pasando Nercón, que está al ladito de Castro. En toda esta parte vamos pegaditos al fiordo Castro, y al frente pareciera a simple vista que hay una isla, pero en realidad es la península de Rilán. Es una lengua de tierras que es parte de la misma isla donde nos estamos moviendo nosotros. Es súper bacán esa cuestión. Gran parte del relieve de la Patagonia se explica por el derretimiento de los glaciares. En algún momento de la existencia del planeta, todo esto estuvo congelado y bajo el hielo. Y conforme el hielo fue retrocediendo, también fue moldeando las superficies. Por eso Chiloé tiene tanta subida y bajada pronunciada, pero esas cosas también se dan en otras partes como Bariloche. Es algo que toca mucho en la Patagonia, especialmente todas estas zonas chilenas y la parte argentina también cerca de la cordillera. Cerca de Chonchi, el camino ya no estaba tan pegado al mar, se empiezan a ver paisajes de campo, la visión me pareció muy linda. Y lo otro es que justo teníamos el sol detrás, entonces eso ayuda a que uno vea bien iluminado y se vea mejor. Cuando llegué a Castro estaba nublado, pero al salir de la ciudad, como vieron, ya había sol, si vieron el otro video anterior. Nos topamos con el bus que fue de Expreso Norte, pero ellos siguieron por el camino a Huillinco. Me imagino que iban a esa zona y también a Cucao, donde está el Parque Nacional. En el camino nos topamos con trabajos en la ruta. Estuvimos un rato parados, mientras veíamos cómo pasaba el resto de los vehículos. Yo aproveché para grabar la cortina de privacidad y también el espacio que tenía para las piernas en el asiento. Aprovecho esta pausa para contar info de la ficha. El bus es un Marco Polo Paradiso 1800 de eje 7 con chasis de Scania, inscrito en el año 2018, es salón cama completo pero de 43 asientos, 31 asientos arriba, 12 asientos abajo y un baño. Hago la observación porque los buses que van a Santiago son de 39 asientos. El servicio Valdivia-Quellón en estos momentos lo trabajan dos buses de la misma serie, la 790 que es este bus y la 797 que tiene otros colores. Yo inicialmente pensé que me podría tocar un Modaza Zeus 4 de los nuevos, pero esos trabajan entre Concepción y Castro. Esta ficha, al igual que el episodio, es presentada por los libros Corte de Cinta y Los Héroes del Tiempo. Si no tienen ninguno, hay packs con descuento para quienes compren los dos. Así que están invitados ahí a escribirme en el correo electrónico. Retomamos con parte de la visión del lago Natri, que está a la derecha de nosotros. En este tramo de la ruta no hay muchos pueblos, y si uno mira el mapa, la mayoría de las ciudades en Chiloé se encuentra cerca de la costa o cerca de algún lago, y en particular la costa que da al mar interior, no al océano Pacífico. De hecho, la parte sur casi no está poblada y es porque es una zona muy pantanosa y también con unos bosques sumamente tupidos, espesos. De acuerdo al cartel de la carretera, esta parte se llama Molulco. Lo curioso, y lo vamos a ver después, es que el bus se detuvo en el camino para dejar una pasajera y el pasaje se llamaba Abuelo Tato. Es común que las referencias en pueblos pequeños partan desde donde vive cada persona. Después de Molulco, por algunos ratos volvemos a estar al lado del mar, algo que sin duda relaja mucho, siempre es bonito poder contemplarlo. Y en cuanto al viaje mismo, el bus iba parando varias veces para dejar pasajeros o tomar pasajeros por tramos. Pese a ello, siempre fue una experiencia agradable. Cerca de Quellón se nos estuvo nublando el cielo, pero nada que ameritar una lluvia. Esta ciudad en la que estamos entrando es justamente Quellón, la última ciudad de Chiloé. Nada más al entrar nos topamos con el 802, otro New G7 que salía a las 18:30 rumbo a Concepción. Quellón no es ni chico ni grande, casi todo se estructura a partir de la calle principal, que es la misma ruta panamericana donde estamos nosotros. Tiene algunos recorridos de micros y como comuna tiene unos 27.000 habitantes, aunque eso incluye las zonas rurales. Acá en Quellón, Cruz del Sur para en un terminal propio que está cerca del puerto. Más tardecito en ese mismo día tomaría el barco que me llevaría a Puerto Cisnes en el puerto de Quellón. Ese viaje fue muy lindo, es el episodio que debería salir la próxima semana si todo sale bien.
me motivaba bastante la novedad de andar en un barco. En cuanto al viaje en este terminal, concluye mi periplo desde Santiago en Cruz del Sur. El bus era cómodo, el viaje fue muy bonito. Le destaqué lo más relevante, aunque también vimos otras partes bonitas. Recorrer Chiloé siempre es algo genial. Eso sí, no se despeguen porque este episodio viene con Yapa. No creo que se pueda visitar Quellón sin visitar el hito cero, que marca el fin de la carretera. Como nunca en mi vida había estado acá, tenía que conocerlo, y eso lo hice una vez que el bus se fue a guardar. Desde Quellón salen dos buses Saloncama Cruz del Sur a Valdivia, uno a las 8:15 y otro a las 9:20 de la mañana. El viaje igual es larguito, pero se llega con luz de día. Estas son las visiones del terminal que tiene la empresa en Quellón. Es bonito, aunque con el entusiasmo de conocer el hito cero, no lo grabé con tanto detalle. Me puse a buscar en el mapa dónde estaba ese lugar y después me tomé un taxi. Esto es el hito cero, icono de Quellón, lugar donde muchos automovilistas, además de turistas de buses y otros que andamos a pie, nos tomamos fotos. En Chile el fin de la Panamericana se encuentra aquí, mientras que en Argentina está en La Pataya. Es bonito porque puedo decir que estuve en las dos partes y tengo fotos en los dos carteles. Algo que me sorprendió mucho fue la hermosura de Quellón. La ciudad se ve muy linda desde acá, con los barcos, las distintas casitas, el puerto. Hay playa, el agua debe ser heladísima, pero hay playa y hay gente que también se moja las patas, se baña. Con estas visiones de Quellón y del hito cero, ahora sí que despido este episodio. Como siempre es un gusto poder compartir estas cosas con ustedes. Espero que lo hayan disfrutado harto. Recuerden que pueden suscribirse, comentar y compartir. Aparte de que al final salen videos recomendados con el capítulo anterior y el que pronto viene. Muchos saludos a todos, que estén muy bien y que Dios los bendiga.